de amor. Pero la falta de amor se desprende es por el orgullo que hay en nuestros corazones. Y yo quiero hablar acerca del orgullo, porque Dios me está dando unos tablazos a mí por el orgullo, hermano. Hubieron aquí dos hermanas que yo les dije, ¿cómo me cuesta a mí decir, ayúdame en un zapato, o ayúdame en un vestido, o ayúdame en algo? Me cuesta. Y Dios me está dando correazos a mí en esa área. Y por eso que hoy, en esa inspiración en el trabajo, yo dije, Señor, tú lo que me has dado durante estos meses es correa por el orgullo. Y que me dejes asistir por Él a través de la familia en Dios, que es parte de lo que Dios quiere que nosotros en esta noche hermosa estudiemos. Vamos a examinar nuestros corazones. Vamos a examinar nuestros corazones en el nombre de Jesús a través de su palabra. Me gustaría que abrieran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 18. Porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Aleluya. O sea que no es tu aprobación de lo que tú pienses de ti, de lo que tú creas que tú estás haciendo bien, que esto que yo estoy haciendo, esto está maravilloso. Tengo tantas células, o tengo tantos campos abiertos, o visité tanto. Miren, hasta el orgullo en eso se ve. Haciendo lo ministerial, lo que es bueno para Dios, y lo que Dios también nos está demandando como iglesia. Pero no podemos nosotros aprobarlo nosotros mismos, sino que esa alabanza, esa honra debe de venir de la boca de Dios. ¿A cuánto Dios les ha dicho? Hace un mes, aquí está la hermana Carmen Jerez, no está, me dijo, me dio una palabra, ¿cuánto Dios les ha dicho? Hoy el cielo aplaude. Y pasó. Hoy el cielo aplaude por lo que estás haciendo. Y yo decía, nadie sabe lo que yo estoy haciendo, solamente tú. Y que Dios levante al profeta o al hijo de Dios para decirte, sierva, lo que estás haciendo está bien. Esa sola palabrita, eso está bien. Está bien. Eso es lindo. Nosotros en el primer amor buscábamos con anhelo que Dios nos dijera cualquier cosita. ¿Verdad que sí? Hoy en día ya nadie anhela eso. Anhela, son destinos proféticos, anhelan palabras de bendición. Pero qué bonito que el Espíritu Santo te diga, siervo, me gusta tu adoración. Sierva, me gusta que ores a las 3 de la mañana. Y hemos perdido esa esencia en el Señor. Iglesia, debemos de recapitular nuestro amor en el Señor. Mire, las muchas bendiciones inclusive nos llevan a la vanidad de nuestras mentes. Son cosas buenas y porque proceden de Dios. Es la bendición de Dios.
lengua. Gracias, Padre, porque hoy sentí tu espíritu moverme hacia alguien que no conocía y le bendije. Tenemos que volver, iglesia, a ese primer amor. Pero el orgullo se ha establecido en los lugares, iglesia, trabajos, familias. Y hoy lo vamos a descubrir, lo vamos a desbaratar y vamos a implantar en el nombre de Jesús. Vamos a practicar la humildad. La humildad que no tiene nada que ver con ser pobre o no tener recursos. Proverbio, en otra versión dice, la que leímos dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En otra versión dice, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Bendito sea el Señor. El propósito de esta enseñanza es que nosotros amalgamemos nuestro espíritu y nuestra alma a la humildad. La humildad tiene que ver con el sencillo hecho de servir y dejar pasar ciertas cosas que hay que dejar pasar. Aunque tú tengas la razón sobre cualquier hecho, sobre cualquier circunstancia, si tienes que dejarla pasar, tu capacidad de doblegar tu alma, tu espíritu, tu mente. ¿Cuántos aquí piden perdón cuando ofenden a uno de sus hijos? Al menor, si es posible. Cuando de forma violenta de pronto le decimos algo que trae una herida al alma, dañando a un profeta, a un pastor, un evangelista. Aleluya. Y nosotros tenemos que pedirle disculpas. El domingo pasado me airé fuerte y casi que le doy una buena, aquí le dice trompada, una buena vara a Manuel Arcángel. Está en esa plenitud de adolescente. Bueno, los tres son adolescentes, pero él está en ese, el varón es diferente, hermano. Ay, santísimo, Padre eterno. Y se me ha montado en un motor de una pastora, la pastora estaba allí. Y yo, hijo, no, porque yo no, pero Dios mío, tú tienes que pensar, hijito, que tú no puedes montarte en un lugar porque después mira, pasan las consecuencias, mira aquello. Y yo estaba que casi le iba, pero llegó Ruth de Lima. Y me sacó Ruth por allá y me dijo, tranquila, ese le ve la carita que estaba asustada. Sí, porque no te le veía la vara. Porque uno dice una reprensión y luego de repente se debe usar la vara. ¿Sí o no? Aleluya. Resulta ser que no pasó nada. La situación fue, yo abusé, porque yo me alié con él. Y eso está mal. Y yo después que pasó así, que se me enfrió la cosa, yo después me acerqué a él y le dije, mijo, perdóname, porque no debí de hablarte de esa forma. Después yo me quedé, le dije esas palabras y no, mire lo que es el orgullo, que ni siquiera, yo me fui a la habitación y él me dice, cuando llegó a la habitación me dijo, mamá, y me abrazó y me dijo, mami, tranquila, yo te amo, y me dio un beso aquí en la frente. No podemos envanecernos creyendo que somos padres perfectos, cuanto más aquellos que no son de nuestra propia sangre. Un hermano, si hay un hermano que de pronto te haga algo o de pronto te dice algo, hay que dejar tolerar algunas cosas, amados. Y
que esa hermanita o ese hermanito que quizás no toleramos, él quizás te toque en la fila 1, allá en el cielo, 24/24 adorando ahí con la que te molesta. Tenemos que ejercitarnos la humildad. Seguimos. ¿Qué es el orgullo? Dice que es el exceso de estimación hacia uno mismo y sus propios méritos, por lo cual la persona se cree mejor que los demás. O sea, que yo soy quien soy, la Pepsi-Cola del desierto, la Coca-Cola del desierto, y a mí no hay que decirme nada. No debemos de tomar esa actitud. Saben que cuando nosotros creemos que sabemos mucho, es difícil que podamos aprender más. Y ahora sí entiendo por qué el Señor los desecha. A los altivos, a los orgullosos, Dios no puede hacer más nada. Dios dice, no, tengo que desechar. La semilla, para que pueda brotar, debe de morir primero. Así nosotros. Si creemos que sabemos, Dios no nos puede enseñar más. Pero cuando tomamos la actitud de que no sabemos nada y queremos seguir aprendiendo, se nos abre una gama espiritual en donde Dios comienza a enseñarnos más. No sé a cuánto les ha pasado que leen la palabra con tanta humildad, con tanta necesidad de Dios, y entra en una iluminación, en una revelación, en una sola palabra, y tu espíritu cobra vida y dice, wow, Señor, tantas veces que leí esta palabra y ahora vino el entendimiento porque la leíste con un corazón humilde, con deseos de aprender, con deseo de que Él te enseñe. Iglesia, necesitamos ser como niños, necesitamos leer la palabra como niños y dejar pasar aquello que no nos compete. La palabra orgullo viene de la palabra griega Gad. Esa palabra trae como en sí consigo enaltecerse, arrogancia, altanería. Cuando alguien responde de forma despótica hacia alguien, de forma airada, es porque hay orgullo en el corazón. Respuestas ácidas. Cuando estamos en la calle, muchas veces hay gente que responde de forma ácida. Y no es posible que nosotros como iglesia tengamos o nos pongamos en un punto de responder ácidamente, aunque tengas la razón. Es mejor dejar pasar. Y si de pronto te llegaste a airar, porque la Biblia dice airaos, la ira viene por el orgullo que hay en el corazón, por la rabia, la altanería. Y respondo. Quédate quieto, quédate quieta. Dios, cuando eres humilde y callas, Dios habla por ti. Porque cuando callamos y las personas comienzan a decir y a vocerar, tú sabes que quien te está escuchando, está viendo todo, es el Dios que es amante del derecho, amante de la justicia. Y cuando Él ve que tu corazón está allí, Señor, oye, qué lindo cuando Él se levanta a favor de ti y de mí, para decir, un momento. Y vamos a ver casos en donde Dios mata, pero también hay casos donde Dios hiere. Es que esto no es fácil. Meterse con la iglesia no es fácil. Y eso va para todos los grupos satanistas.
Él fue el primero, estrella de la mañana, el primer adorador que Dios crea, un ángel hermoso, lindo, con muchos rubíes y tantas piedras preciosas. Vámonos a Isaías capítulo 14, verso 11. Pastor, que me corto yo. Sí, que me corto. Voy a leerlo con la versión Dios habla hoy. Isaías 14, verso 11. Está hablando la chichi. Dice: Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras. Tu cama es podredumbre, tus mantas son gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Busquemos Ezequiel 28, verso 14. Dios fue tan especial para crear este ángel. Y con tantas cosas y con tantas cuestiones, en lugar de honra, porque dice en una parte de la palabra que él era el que estaba más cerca de Dios. Ezequiel 28, verso 14. Dice: te dejé. 15. Desde el 15 dice: tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Verso 17. Tu belleza te llenó de orgullo y tu resplandor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo y te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Vemos como Satanás, creador, adorador, estaba cerca de Dios. Muchos seminaristas se atreven a decir que él era el ministerio de adoración de la iglesia, de Dios allá en el cielo, que adoraba a Dios. Pero en su pensamiento y en su corazón se llenó de maldad, porque él quiso ser igual a Dios, que Dios a él lo adoraran también. Muchas veces nosotros en nuestro caminar nos creemos tanto que nos desconectamos de Dios, sirviendo en la misma obra de Dios, teniendo el ministerio activo en Dios. Te desconectas de Dios, te desconectas de Dios. La maldad siempre, hermano, va a querer infundir sobre la iglesia, pero no podrán prevalecer, porque Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad en el Señor. Seguimos avanzando. Dice que él era un ángel creado para la adoración. Perfecto. Tranquilo, Albert, ya nos vamos. Satanás busca siempre implementar el sistema de altivez, de arrogancia, de vanagloria, para llevar al hombre de Dios y a la mujer de Dios a la separación espiritual. Ese es el objetivo de él con ese orgullo. Busquemos ahora, vamos a estudiar algunas personas, gente que a través del orgullo se precipitaron ante el Señor. Y Dios no es relajo. Dios no puede ser burlado. Y dice la Biblia, vamos a buscar Levítico capítulo 10, versos del 1 al 3.
Levítico, verso 10. Todo rapidito. Aleluya, Señor, ayúdanos. Levítico, mire esta gente, Nadab y Abiud. Eran campesinos, gente del pueblo. ¿A quién Dios designó para encender el incienso? A la familia de Aarón. Y mire lo que hizo esta gente. Y Nadab y Abiud, hijos de Aarón, mire esto, hijos de Aarón, pero es Aarón. Y específicamente en otros capítulos vemos cómo él especifica a quienes Dios quería que entraran en el lugar santísimo. Atribuciones que no se merecen. Dice: tomaron cada uno su abracero y pusieron lumbres e incienso, o sea, pusieron fuego en el incienso en ellos, y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado. Aun cuando eran hijos de Aarón, pues a ellos Dios no les había ordenado eso. Entonces muchas veces queremos nosotros hacer cosas que Dios no nos ha ordenado. Y ahí es donde viene el problema. Mire lo que dice el verso 2. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Y después Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo: a los que se acercan a mí les mostraré mi santidad. Y es lo que yo le digo a mis hijos muchas veces. No porque la salvación es individual. Manuel Arcángel, si tú pecas ante el Señor, Dios te puede herir. No porque yo y Manuel estemos activos en el ministerio quiere decir que yo tú vas a algo porque mamá y papá. No. Hay que enseñar a nuestros hijos, iglesia, que su arrogancia, su vanagloria, su altivez y altanería en contra de Dios tiene sus consecuencias. Y que aquí esta gente quiso hacer algo que Dios no le había ordenado y Dios los mató. Y Dios los mató. Hay muchos ministerios que están muertos. Y por eso yo lloro. Ya somos 2 y 3. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado que la mortandad espiritual o que nosotros nos estemos oliendo a muerte, porque creemos que ya lo tenemos resuelto. Ay, ya vine a la iglesia. Ay, ya viene. Ay, ya oré. No, hermano. No. Tenemos que seguir temerosos, buscando nuestra salvación en el Señor, sabiendo que todos los días podemos pecar, que podemos caer, y tenemos que estar pendientes de esto. La acción precipitada de Nadab y Abiud trajo muerte para sus vidas. Quiero que busquemos 2 de Crónicas capítulo 26. Wow, parece que me estuvieran persiguiendo. 2 de Crónicas capítulo 26. El verso 15. Este era un rey, el cual Dios le había dado fama, poder, había hecho muchas cosas para el Señor y Dios estaba agradado porque estaba con él. Mire, pero cuando se afirmó en el poder, el verso 15, además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarla en las torres y en los puntos más altos de la muralla, y al disparar desde allí flechas grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Mire, la fama fue tan grande porque Dios lo ayudaba extraordinariamente. Por eso que Dios muchas veces no nos ayuda extraordinariamente a muchos, porque eso implica fama, y la fama nos lleva al orgullo.
a tus planes financieros, planes de casa, planes de ministerio, planes en todos los ámbitos posibles, pero entiende siempre tomar en consideración el pensamiento de Dios, que Dios quiere, que Dios piensa. Si hacemos esto, no lo ofenderemos, no lo lastimaremos. Y dice el versículo, seguimos leyendo aquí, el verso 16. Pero cuando se afirmó en el poder, este rey, Josías, se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso al altar del incienso, en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Josías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes, que descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlos. Y quiero hacer un paréntesis para seguir la lectura. Nótese que lo que leímos anteriormente de Nadab y Abión eran hijos de Aarón, pero no estaban en la santidad de lo que Dios quería. Y esa es la gran diferencia que hay. Podemos tener una familia cristiana, pero dentro de la familia cristiana puede haber fuego extraño. ¿Usted me está agarrando? Entonces Dios le está diciendo a esta gente, Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios decía, que los que se acerquen aquí, o los que se acerquen ante Él para hacer obra de ministerio, obra en la casa del Señor, sean santificados. Ahora dice aquí, seguimos, que están consagrados para hacerlo. Salga su majestad del santuario, le dijeron ellos, porque han cometido una infidelidad al Señor y Dios no lo va a honrar por esto, por eso. Y Josías, que tenía un incenciario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció. Volvemos a notar que la ira nos lleva a rabia, a ira, a soberbia. Se enfureció con los sacerdotes. Y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en la presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. ¡Wow! Y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pero el Señor lo había castigado. El rey Josías fue leproso hasta el día en que murió. ¡Wow! ¡Qué historia tan triste! A él le salió una lepra física, pero hay ministerios que están leprosos y tú no puedes seguirlos. Hay mucha gente que está diciendo barbaries y no puedes estar, ay, porque ese es el mundo, porque eso es lo que se está dando. No, tienes que tener un espíritu de santidad, Dios, en el evangelio puro, como Dios te lo ha enseñado a través de tus pastores. Estamos ahora viendo, porque de pronto la situación del pastor, del benéfico, de la cosa y aquello, y vienen todas esas palabras tan bonitas, pero con un vaso que sale que está sucio, que hay podredumbre. Mira, hermano, yo no veo que me ponga, ya eso sí lo voy a decir aquí, para que usted conozca parte de mí también, ¿verdad? Yo no dejo que cualquiera me ponga la mano a mí. Y Dios sabe que no lo estoy diciendo por orgullo. Cuando a mí una gente me dice, como una señora bruja, mira lo que ella quería hacer. Ella venía con aquella gana para echarme en mano. Y yo le dije: detente, usted no me puede tocar a mí. Yo te puedo tocar a
en el nombre de Jesús. Así se lo dije. Tal cual. Tú no puedes poner que cualquiera en la calle, en cualquier ministerio venga. No, hermano. No, hermano. El Espíritu Santo revela quiénes estamos en santidad y quiénes no. No se emocione con la palabra motivadora. No. Traiga su espíritu, el fundamento de lo que Dios ya ha establecido para su vida. Este hombre lamentablemente murió de lepra. Dios lo hirió en la mente, aquí en la frente, perdón, la cual representa la cabeza. Pero en el nombre de Jesús, la única forma de salir de esa llaga, de esa leprosidad espiritual, es bañarse en aquel río que se bañó aquel hombre nada más. En los lugares que nosotros no queremos, quizás Dios nos demanda servicio que no queremos y que no podemos, pero que cuando lo hacemos en la obediencia de lo que Dios quiere, Dios limpia toda mortandad en el nombre de Jesús. Porque tú te estás moviendo en lo que Él quiere. No son las aguas sucias las que limpiaron a Naamán, no, fue la obediencia hacia el profeta. Entonces cuando tú te mueves en esa obediencia hacia Dios, aunque nos digan ridículos, porque muchas veces queremos como que encajar en los ministerios, queremos encajar con las personas. Sea usted en el Espíritu. Sea usted en el Espíritu. Muchas veces he tenido que hablar con gente inconversa en términos espirituales, aunque ellos no me entiendan, pero que Dios me dice que yo lo haga, me van a decir loca, Señor. Pero es necesario, porque muchas veces la guerra espiritual que nosotros tenemos, esta gente no la entiende. Yo no le puedo decir así, no. Y mire, hermano, hay que cuidarnos también de esa situación de ser tan hostil con la gente del mundo. Buenos días, buenas tardes. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le puedo servir? A veces nos creemos tan santidad que no podemos ni acercarnos a alguien, y esto es tremendo. Hay unos niños peruanos que están por la calle. Dios sabe lo que yo he hecho. Y entonces esos niños, siempre que me ven, se me acercan. Y hay unas situaciones difíciles con ellos. Estoy orando a Dios. Tenemos, hermanos, que utilizar ese servicio de forma que en verdad penetre el alma y el espíritu de ese ser que está frente a ti. Qué testimonio tan lindo el de Elvis el domingo, cuando habló acerca del amor. Cuando abrazó a ese hombre y lo golpeaba y le decía, yo te amo. Yo estaba llorando allá. Bueno, yo lloro por todo, pero yo estaba llorando. Porque eso es un atrevimiento espiritual. Abrazar a alguien y tirarse del piso es terrible. Seguimos. ¿Cómo ve Dios el orgullo? Vamos a buscar Proverbios 16:5. Ya voy terminando, pastor. Yo voy corriendo y sudando aquí. Proverbios 16:5. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán sus castigos. O sea que hay castigos para el orgulloso, tarde o temprano. Esta cita coincide mucho con aquel salmo que Asaf veía como el impío se crecía como esa cosa verde, esa hierba verde. Estoy parafraseando. Y veía cómo el impío se enriquecía y cómo el impío se engrandecía. Y uno trabajando, ay, la cosa toda ilimitada. Y entonces Dios, pero cuando entré a tu casa, cuando entré en tu presencia, entonces entendí que el tiempo de los impíos será cortada, echado al fuego. Pero aquellos que soportamos valientemente lo que venga de parte de Dios,
actitud lo que te hace un vencedor en Cristo Jesús. Porque si tú ves que tu nevera está vacía y tú dices que Dios no me ama porque la nevera está vacía, y yo le digo muchas veces, Señor, gracias. Gracias porque tú me vas a sorprender con algo bueno. Porque es la actitud lo que hace la diferencia. Aleluya. Proverbios 6, verso 17. Proverbios capítulo 6, verso 17. Los ojos altaneros. El versículo que antecede a este dice que 6 cosas aborrece Jehová y una abomina su alma. Una de las cosas que Dios no soporta, no tolera, es los ojos altaneros. ¿Y cómo serán estos ojos altaneros? Allá en Primera de Juan, Dios allá habla acerca de la vanagloria, que es a través de la vista. Querer tantas cosas sin sentido. Querer por querer. Es para satisfacer tu orgullo y mi orgullo. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por esto. Levantarnos y decir, hoy voy a tener esto y voy a tener... No, es que toda nuestra agenda debe estar puesta en el altar y que Dios sea concediendo según sea tu perfecta voluntad sobre nosotros como hijos de Dios. Ese es el deber ser. Busquemos rápidamente también Proverbios 8:13. Dice, honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Este es más osado. Dice que detesta, yo odio el orgullo. Hermanos, si queremos combatir el orgullo, comencemos a servir. Y sirvamos de tal forma que no se nos vea la altanería. Porque aunque la altanería esté en tu corazón haciendo eso que no te gusta hacer, después de las 7 veces, Jehová te va a sanar de esa lepra. Porque así pasó con Naamán. Se humilló, se metió, se sumergió, ¿cómo que se dice? Se sumergió 7 veces y sanó. Así nosotros, en lo espiritual y en lo físico, sirvamos en lo que nos corresponda. Sirvamos en lo que nos corresponda y en lo que nos ponga. Y lo demás lo hace el Señor. Proverbios 29:23. Proverbios 29, verso 23 dice: al que es orgulloso se le humilla. ¿Y quién lo humilla? El gran yo soy. Pero al que es humilde se le honra. Y usted dice, por ese hermano, Dios sí lo honra. Honra por aquí, y honra por allá, y honra por acá. La evidencia de la honra es el servicio que ese hermano o esa hermanita le está dando al Señor en obediencia. Aleluya. Salmo 138, verso 6. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Y para finalizar, de una forma ya definitiva, la consecuencia del pecado, del orgullo, que es un pecado, es la muerte, sea espiritual o sea física. Una de las evidencias más grandes que hay orgullo en tu corazón es que no quieres servir al Señor en nada, como dicen aquí, en nada. Porque si yo no quiero servir a Dios en nada, mi orgullo, mi corazón está entronado. Que me sirvan a mí, que me den a mí, porque eso fue lo que hizo Satanás.
corazón. Y hay que desarraigarlo. ¿Y cómo lo desarraigamos? Sirviendo, siendo útil, humildes al Señor en obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias